Ella no es tu verdadera abuela. Escuché a mi nuera gritarle a mi nieto durante el viaje familiar. Sonreí, había estado esperando este momento. En la cena. Revelé quiénes serían los herederos de mi fortuna oculta de 50 millones. Se desmayó con lo que dije después. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Lorna. Y a los 70 años creía haber vivido todas las humillaciones posibles que la vida podía ofrecerme. Estaba equivocada, ella no es tu verdadera abuela. Las palabras atravesaron el cálido aire de la tarde como una cuchilla, cortando más profundamente que cualquier herida física. Estaba sentada en el porche de nuestra cabaña alquilada, observando a mi nieto de 8 años, Lance, jugar con sus carritos de juguete cuando la voz chillona de mi nuera, Laira, destrozó la paz del momento. Lance levantó la mirada de sus juguetes, la confusión nublando su rostro inocente. ¿Qué quieres decir, mamá? Laira estaba de pie en la puerta, con sus manos perfectamente manicureadas en la cintura. Esa expresión de desprecio que ya conocía demasiado bien grabada en sus facciones. Había estado bebiendo vino toda la tarde, y el alcohol había soltado su lengua de una forma que normalmente requería un cálculo más cuidadoso. Quiero decir que ella es solo la madre de tu papá. Cariño, no es realmente familia como nosotros. Está aquí porque tenemos que hacernos cargo de ella. La crueldad casual en su voz me hizo un nudo en el pecho, pero en lugar del ardor familiar de las lágrimas, algo distinto me invadió. Alivio, después de 3 años de observación cuidadosa. De fingir pobreza, de dejar que me trataran como una carga, por fin tenía la confirmación que tanto había esperado. Sonreí. No era la sonrisa forzada y educada que había perfeccionado tras décadas de situaciones sociales decepcionantes, sino una sonrisa genuina, consciente, que brotaba desde lo más profundo, desde el mismo lugar donde había estado guardando cada desprecio, cada comentario condescendiente, cada momento de exclusión deliberada. Lorna, ¿por qué sonríes así? Kent, mi hijo, apareció detrás de Laira, con ese tono de fastidio cansado al que ya me había acostumbrado. Laira no lo dijo en serio. Solo está cansada del viaje, por supuesto que la defendería. Siempre lo hacía, incluso cuando me hacía dormir en el sofá en cama durante las visitas familiares porque el cuarto de huéspedes tenía que mantenerse bonito para los verdaderos invitados. Incluso cuando me servía la cena en platos de papel mientras el resto de la familia comía en su preciada vajilla de porcelana. Incluso cuando lanzaba comentarios sutiles sobre cómo algunas personas nunca aprendían a contribuir adecuadamente. En las reuniones familiares, sé exactamente lo que quiso decir Laira, dije en voz baja, con un tono sereno, a pesar del terremoto que sacudía mi pecho. Y está perfectamente bien. Lance dejó sus juguetes y se subió a mi regazo, sus pequeños brazos rodeando mi cuello, con el afecto inconsciente que solo los niños poseen. Tú sí eres mi verdadera abuela. Nana, no me importa lo que diga mamá. El amor puro en su voz casi rompió mi resolución. Casi. Pero entonces vi a Laira poner los ojos en blanco, su expresión dejando claro que, incluso ese gesto inocente le parecía inapropiado. Lance, entra y lávate para la cena, lo ordenó, y no ensucies tu ropa, sentándote en ese sofá viejo. ¿El sofá viejo? El mismo en el que me habían relegado durante nuestras vacaciones familiares de 3 días, mientras Laira y Kent disfrutaban del dormitorio principal y Lance tenía su propio cuarto. El colchón del sofá en cama era abultado e incómodo. Pero no dije nada. Aprendí hace mucho que quejarme solo le daba más munición a Laira. Mientras Lance bajaba de mi regazo con desgano y se arrastraba hacia adentro, yo permanecí en el porche, observando cómo el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. La cabaña había sido sugerencia mía, y también mi gasto, aunque la familia asumía que Kent había pagado la cuenta. Igual que asumían que él se hacía cargo de mis gastos desde hacía 3 años. Desde que Henry murió y me dejó sin nada. La ironía era deliciosa, desde adentro. Podía escuchar la voz de Laira atravesar las delgadas paredes, sin duda continuando su discurso sobre las obligaciones familiares no deseadas. Había escuchado versiones de ese discurso incontables veces. Qué difícil era tener una suegra envejecida. Cómo algunas personas nunca aprendieron a ser independientes. Qué trágico era cuando los parientes mayores se convertían en una carga para las familias de sus hijos. Lo que Laira no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que cada palabra, cada desprecio, cada momento de humillación deliberada había sido cuidadosamente catalogado y guardado. No para vengarme exactamente, sino para tener una confirmación. Necesitaba saber con absoluta certeza en qué se había convertido mi hijo y qué tipo de personas ahora influían en la comprensión de la familia de mi nieto. La prueba había durado 3 años y esa noche, con 8 palabras simples, Laira había proporcionado el dato final que necesitaba. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi abogado, Richard Morrison.
consultando según lo programado. Todo listo. ¿Estás preparada para proceder? Respondí rápido. Mañana por la noche, durante la cena, que todo esté listo. El plan, que había estado preparando durante meses, finalmente estaba listo para ejecutarse. Pero primero, tenía que sobrevivir una noche más siendo tratada como una invitada no deseada en lo que se suponía serían unas vacaciones familiares, a través de la puerta mosquitera. Podía oír a Kent poniendo la mesa mientras Lyra se quejaba de tener que cocinar para tanta gente como si alimentar a 4 personas fuera una tarea titánica. Lance parloteaba sobre algo que había visto en la televisión, con la voz alegre e inocente, sin darse cuenta de las corrientes de resentimiento que fluían a su alrededor. Me levanté lentamente. Mis articulaciones de 70 años protestando después de estar sentada demasiado tiempo en la misma posición. 3 años interpretando el papel de viuda pobre y dependiente habían requerido más habilidades de actuación de las que creía poseer. Mañana, esa actuación llegaría finalmente a su fin. Lorna. La cena en la voz de Lyra cortó mis pensamientos, con un tono que sugería que ya estaba tarde, aunque no me hubieran llamado antes. Entré, tomando mi lugar habitual en la pequeña mesa. Lyra había preparado espaguetis, sirviéndose generosas porciones a ella y a Kent, mientras le daba a Lance una ración infantil y ponía en mi plato una cantidad visiblemente menor. Hay más si quieres, dijo con dulzura falsa, aunque ambas sabíamos el subtexto. A los ancianos no les hace falta mucha comida de todas formas. Kent estaba absorto en su teléfono, probablemente revisando correos del trabajo. A pesar de estar de vacaciones, había heredado la tendencia de su padre a evitar tensiones familiares, simplemente negando que existieran. Henry hacía lo mismo cada vez que su hermana visitaba y hacía comentarios hirientes sobre mis orígenes. Algunos patrones, me di cuenta, eran generacionales. Entonces, Nanan, dijo Lance, enroscando el espagueti en su tenedor con la concentración intensa propia de un niño. Mamá dice que tal vez ya no te visitaremos tanto porque es muy caro ir hasta tu apartamento. Sentí como Kent se tensaba a mi lado, al fin levantando la vista del teléfono. La cara de Lyra se sonrojó un poco, sorprendida por la revelación inocente de su hijo sobre conversaciones de adultos. Bueno, dije con cuidado, a veces las circunstancias cambian. Cariño, la gente toma decisiones basadas en lo que cree que es mejor. Lo que no dije fue que después de mañana, la pregunta sobre las visitas sería irrelevante. Todo sería diferente. Todo finalmente sería honesto. El resto de la cena transcurrió en un silencio relativo, roto solo por los comentarios ocasionales de Lance sobre sus juguetes o preguntas sobre cuándo iríamos a caminar hasta el lago. Respondía a sus preguntas y sonreía ante sus historias, guardando cada momento precioso en mi memoria. Podrían ser nuestras últimas comidas familiares durante bastante tiempo. Mientras Lyra recogía los platos, haciendo un esfuerzo por apilar el mío con ruido para enfatizar el trabajo extra, me disculpé y regresé al porche. El aire de la montaña estaba fresco ahora, llevando el aroma de pino y la promesa de lluvia. Mañana por la noche, todo cambiaría. Las máscaras caerían finalmente y mi familia descubriría exactamente a quién habían estado ignorando durante los últimos 3 años. Pensé en los $50 millones guardados en cuentas cuidadosamente manejadas, las propiedades inmobiliarias, la cartera de inversiones que había crecido constantemente mientras yo interpretaba el papel de viuda pobre. Sobre todo, pensé en Lance y la lección que estaba a punto de aprender sobre suposiciones, respeto y el verdadero significado de la familia. La sonrisa volvió a mi rostro mientras me acomodaba en la vieja silla del porche. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. A la mañana siguiente de la declaración de Lyra, desperté en ese colchón incómodo del sofá en cama con la espalda gritando en protesta, pero con la mente perfectamente clara. Mientras escuchaba a la familia removiéndose en sus cómodas camas, reflexioné sobre cómo había llegado a ese momento. Hace 3 años, cuando murió Henry, tomé una decisión que incluso me sorprendió a mí misma. En lugar de revelar la verdadera magnitud de nuestra riqueza, decidí ocultarla para poner a prueba, para observar, para ver quién era realmente mi familia. Cuando creían que no tenía nada que hacer más que necesidad, Henry y yo habíamos sido cuidadosos con nuestro dinero durante 50 años, mientras él trabajaba en su modesto empleo en la planta de electrónica. Yo había estado construyendo en silencio una cartera de inversiones que habría sorprendido a cualquiera que nos conociera. Vivíamos en una casa pequeña, conducíamos autos viejos y recortábamos cupones, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque entendíamos que la riqueza crece en silencio. Cuando la planta cerró y Henry se jubiló anticipadamente, yo ya manejaba casi 20% en inversiones diversificadas. La herencia de la finca de mi tía, que nunca mencioné a nadie, había sido la base. Luego vinieron las compras inmobiliarias en áreas que había investigado meticulosamente.
las acciones tecnológicas que compré antes de que cualquiera entendiera su potencial, los pequeños negocios que financié y vi prosperar, para cuando Henry falleció. Nuestro patrimonio neto había alcanzado los $50 millones. Pero en lugar de compartir esta noticia con Kent y su familia, observé su reacción ante lo que creían que era su madre repentinamente empobrecida. Los resultados fueron devastadores. Mamá, necesitamos hablar sobre tu situación, había dicho Kent apenas 2 semanas después del funeral, sentado en mi cocina con Lyra a su lado, mostrando una expresión de impaciencia apenas disimulada. ¿Mi situación?, pregunté, aunque ya sabía lo que venía. ¿Tu situación financiera?, intervino Lyra, con ese tono particular que usaba cuando discutía necesidades desagradables. Kent continuó, papá no dejó mucho y no puedes permitirte mantener esta casa. Dejé que el silencio llenara el espacio, observando a mi hijo evitar el contacto visual mientras su esposa exponía su versión de mi futuro. Hemos estado pensando, continuó Lyra, tal vez sería mejor si te mudaras a una de esas comunidades para personas mayores. Hay una muy bonita, a unos 40 minutos de aquí, muy asequible, podrías hacer amigos de tu edad. Asequible, traducción. Lo suficientemente barata para que no nos sintamos culpables de dejarte ahí. ¿Y esta casa?, pregunté en voz baja. Ken finalmente me miró entonces, con expresión incómoda pero decidida. Creemos que deberías venderla. Usar ese dinero para tus gastos. Lo que quería decir era, vende la casa, usa ese dinero para mantenerte y no esperes ayuda de nosotros. Yo había criado a ese hombre, sacrificado por él. Trabajado turnos dobles cuando necesitaba ropa para la escuela o quería unirse al equipo de béisbol. Y ahora, con su padre apenas frío bajo tierra. Básicamente me estaba diciendo que era una carga financiera que no quería cargar. La prueba había comenzado ese día, en lugar de revelarla. ¿Verdad? Seguí el juego. Vendí la casa tal como sugirieron, aunque lo que no sabían era que ya era dueña del edificio donde me mudé. El apartamento de alquiler donde vivía era realmente mío, pero les hice creer que luchaba por pagar la renta mensual. Es tan caro, le dije a Kent durante una de sus llamadas cada vez más raras. Pero supongo que me las arreglaré de alguna manera. El efecto deseado fue inmediato. Sus llamadas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Lyra dejó de incluirme en las reuniones familiares, alegando que no querían cargarme con el costo de contribuir a las cenas compartidas. Las invitaciones para las fiestas se volvieron escasas, y cuando llegaban, venían con sutiles insinuaciones para mantener los regalos simples y económicos. Había interpretado el papel a la perfección, usando las mismas 3 prendas en rotación, comprando comestibles genéricos cuando me visitaban, disculpándome por no poder contribuir más a los regalos de cumpleaños de Lance. Todo mientras mis cuentas de inversión crecían constantemente y mi portafolio inmobiliario se expandía. La parte más dolorosa no había sido su rechazo a mi supuesta pobreza, había sido ver con qué rapidez la aceptaron. Nadie cuestionó si necesitaba ayuda. Nadie se ofreció a asistir con mis dificultades financieras. Simplemente me descartaron como un problema resuelto con distancia y bajas expectativas. Lyra, en particular, había abrazado mi nuevo estatus con un entusiasmo que rozaba la crueldad. Durante las visitas familiares, hacía comentarios sobre cómo algunas personas necesitaban aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Sugería que comprara en tiendas de segunda mano, como si eso fuera un consejo útil y no una condescendencia. Incluso se ofreció a enseñarme a usar cupones más eficazmente, aparentemente sin saber que yo los había usado mucho antes de que ella naciera. Pero lo que más dolía era cómo trataba la relación de Lance conmigo. Poco a poco, de manera sistemática, le había estado enseñando a mi nieto que yo era menos importante que otros familiares, que mi presencia se toleraba en lugar de ser bienvenida, que el amor y el respeto eran mercancías ligadas a la contribución económica. Nana, no puede ir a tu obra escolar, cariño, la había escuchado decirle a Lance una vez. No puede pagar la gasolina y sería incómodo pedirlo. Yo podría haber pagado fácilmente el viaje y alquilado una habitación de hotel después. En cambio, me lo perdí mientras veía a mi nieto aprender que las circunstancias económicas determinaban las prioridades familiares. La parte más maestra de la manipulación de Lyra era cómo la enmarcaba como protección. Ella me protegía de la vergüenza, de sentirme mal por mis limitaciones, del estrés de tratar de seguir su estilo de vida. En realidad, me estaba borrando sistemáticamente de la vida de mi nieto, mientras parecía compasiva ante cualquier observador. Ken, por su parte, simplemente lo permitía. Cuando intenté hablar sobre la creciente distancia de Lance en nuestra última conversación telefónica, desestimó mis preocupaciones. Está ocupado con la escuela y los amigos. Mamá, a los niños de esa edad no les interesa mucho pasar tiempo con los abuelos. Es normal.
como si la disolución gradual de un lazo familiar fuera parte del desarrollo natural y no el resultado de una manipulación deliberada. Pero a pesar de todo, yo observaba y aprendía. Vi quiénes eran realmente cuando creían que nadie importante los veía. Documenté cada desprecio, cada comentario despectivo, cada momento en que eligieron la conveniencia sobre la compasión de ayer. Cuando Lyra le dijo a Lance que yo no era su verdadera abuela, me dio la última prueba que necesitaba. No solo que no me respetaba, sino que estaba activamente trabajando para envenenar mi relación con mi nieto ahora. Acostada en este sofá incómodo, mientras mi familia dormía plácidamente en sus cómodas camas, sentía algo que no había experimentado. En 3 años, anticipación, esta noche, durante la cena, la actuación terminaría, las máscaras caerían y todos finalmente verían la verdad. Saqué mi teléfono y revisé mis cuentas de inversión. Comprobando las cifras de la mañana. Ahora 52 millones, gracias a algunas decisiones particularmente buenas en el sector de energías renovables. Más que suficiente para asegurar el futuro de Lance. Independientemente de las habilidades financieras de sus padres, más que suficiente para reescribir las reglas de esta familia por completo. Desde la cocina podía oír a Lyra preparando café, probablemente preguntándose por qué la anciana tardaba tanto en levantarse del sofá y ser útil. Poco sabía ella que, en menos de 24 horas, sería ella quien se preguntara sobre su utilidad en esta familia. El pensamiento me hizo sonreír mientras finalmente me obligaba a levantarme y me preparaba para soportar un día más siendo tratada como una carga que pronto demostraría que nunca había sido. La mañana pasó con el ritmo habitual de unas vacaciones familiares. Kent se enterró en correos de trabajo mientras decía relajarse. Lyra se tomó 1 hora para prepararse para una caminata de 1 milla. Y Lance oscilaba entre el aburrimiento y ráfagas de energía. Yo interpreté mi papel ofreciéndome a limpiar el desayuno mientras me disculpaba por ser lenta. Pero algo en mí había cambiado, y podía ver que Lyra empezaba a notarlo. Pareces llena de energía hoy, dijo, observándome lavar los platos con más eficacia de lo habitual. Su tono llevaba esa sospecha particular que reservaba para todo lo que no encajaba con sus expectativas. Dormí mejor de lo esperado, respondí con sinceridad. El colchón terrible en realidad se sentía como un lujo comparado con el peso que llevaba durante 3 años. Saber que esta noche terminaría la farsa me dio una ligereza que no sentía desde el funeral de Henry, cuando finalmente nos pusimos en marcha para la caminata al lago. Sorprendí a todos manteniendo el ritmo sin dificultad. Durante 3 años. Había interpretado el papel de una mujer frágil y envejecida que necesitaba paradas frecuentes y ayuda cuidadosa. Hoy caminaba con la confianza de alguien que había cuidado su salud para momentos. Como nana, caminas. Muy rápido lo observó Lance, sus pequeñas piernas esforzándose por seguir mi paso repentinamente acelerado. Me siento bien hoy, cariño, le dije, agachándome para apretar su mano. A veces nos sorprendemos de lo que somos capaces. Kent miró hacia atrás, desde su posición delante de nosotros, con confusión reflejada en su rostro. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Pareces diferente. Si él supiéralo, diferentes que estaban a punto de volverse las cosas. El lago era hermoso, rodeado de pinos altísimos y reflejando el sol de la mañana como diamantes dispersos. Lance comenzó a recoger piedras interesantes de inmediato, mientras Kent y Lyra desplegaban su elaborado picnic, una nevera portátil, sillas plegables y hasta un pequeño parlante para música. A mí solo me habían asignado una botella de agua y una barra de granola, como si mis necesidades fueran naturalmente mínimas. Me encontré observándolos con nueva claridad. Como una antropóloga estudiando criaturas fascinantes pero extrañas, Kent estaba sentado en su cara silla de camping, alternando entre el teléfono y miradas preocupadas hacia mí. Había heredado la altura de su padre y mi mentón terco. Pero en algún punto del camino había perdido la amabilidad que recordaba de su infancia, cuando se había convertido en alguien capaz de desestimar tan fácilmente el bienestar de su propia madre, cuando empezó a medir la lealtad familiar en dólares y conveniencia. Lyra, por otro lado, era exactamente quien siempre había sido. Simplemente yo había sido demasiado esperanzada para verlo claramente antes. Se recostaba en su silla como una reina en su corte, ocasionalmente dando instrucciones a Lance para que no se acercara al borde del agua, sin hacer ningún esfuerzo por supervisarlo ella misma. Cada pocos minutos se tomaba una selfie, angulando cuidadosamente la cámara para capturar el paisaje, pero excluyéndome de la foto. Lance, ven a tomarte una foto con mamá y papá, llamó, palmeando su regazo con uñas perfectamente manicureadas, mientras posaban para su foto familiar. Perfecta, me di cuenta de que nunca había sido incluida en ninguna de sus fotos de vacaciones. Durante 3 años había sido la mujer invisible, presente, pero no digna de ser documentada.
Las futuras generaciones que vieran sus álbumes de fotos nunca sabrían que yo estuve en esos viajes. Ese pensamiento debería haber dolido. Pero en cambio me divirtió. Para mañana estarían desesperados por probar que siempre valoraron mi presencia. Nana, ¿quieres ver mi colección de piedras? Lance había abandonado la sesión de fotos y regresado a mi lado. Sus pequeñas manos sosteniendo varias piedras lisas. Son hermosas, le dije, examinando cada una con interés genuino. Tienes un excelente gusto para las piedras. Él brilló ante el cumplido y se acomodó a mi lado en el tronco caído donde había decidido sentarme en lugar de pedir una de sus sillas premium. Durante la siguiente hora construimos elaborados castillos de piedras e inventamos historias sobre los peces que veíamos nadando en el agua clara. Esto era lo que más había extrañado durante los 3 años de cuidadosa distancia que Lyra había orquestado. No las grandes celebraciones familiares ni las reuniones festivas, sino estos momentos simples de conexión con mi nieto. Estos eran los recuerdos que deberían haberse formado de manera natural y constante, en lugar de ser racionados como recursos escasos. Lance parece estar realmente apegado a ti, observó Kent, finalmente guardando su teléfono y prestando atención a su familia. Nos entendemos, respondí, ayudando a Lance a equilibrar una piedra particularmente difícil sobre nuestro castillo. Es dulce, añadió Lyra, aunque su tono sugería que lo encontraba todo menos dulce, aunque espero que no se vuelva demasiado dependiente. Los niños necesitan aprender que las personas no siempre pueden estar ahí para ellos. La crueldad casual del comentario, justo al lado de Lance, hizo que apretara la mandíbula. Ya lo estaba preparando para mi eventual y la ausencia, preparando el terreno para eliminarme completamente de su vida. Las personas deberían poder depender de la familia, dije en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Eso es lo que significa la familia. Algo en mi tono debió llamar su atención porque su expresión se endureció. Bueno, sí, pero con moderación. La gente necesita ser realista sobre lo que otros pueden ofrecer. Absolutamente la acepté, sonriendo de una manera que la hizo fruncir el ceño. La gente definitivamente debería ser realista sobre lo que otros pueden ofrecer. La conversación siguió, pero pude sentir que Lyra me observaba con más cuidado durante el resto de la tarde. Sus instintos le decían que algo había cambiado, aunque no podía identificar qué exactamente. Al empacar para regresar a la cabaña, hice mi siguiente movimiento estratégico. He estado pensando, anuncié, cargando mi pequeña mochila, con una energía que lo sorprendió. Deberíamos tener una cena especial esta noche, una verdadera comida familiar. Mamá, ya planeamos pedir pizza, dijo Kent, cansado después de nuestra corta caminata. Es más fácil, pero insisto, continué alegremente, me gustaría cocinar para todos. Es lo menos que puedo hacer después de que todos hayan sido tan considerados al incluirme en estas vacaciones. Los ojos de Lyra se entrecerraron. Ella estaba acostumbrada a mi gratitud apologética. Pero ahora había algo diferente en mi tono. Algo que sonaba casi a desafío. No necesitas hacer todo ese esfuerzo, dijo con cuidado. Además, la cocina de la cabaña es bastante pequeña. No está realmente preparada para cocinar elaborados platos. Me las arreglaré, la aseguré. Soy más ingeniosa de lo que la gente cree. Esa noche, mientras estaba en la pequeña cocina de la cabaña preparando lo que sería nuestra última comida juntos como una familia engañada, sentí una extraña combinación de tristeza y anticipación. Estaba a punto de destruir la ilusión de unidad familiar que Kent y Lyra habían construido para su propia conveniencia, pero también estaba a punto de liberarnos a todos de las mentiras en las que habíamos vivido. Huele bien aquí, dijo Kent, entrando en la cocina mientras terminaba de preparar una comida que había costado más de lo que ellos habían ido al costoso mercado de la ciudad más temprano y comprado ingredientes que reflejaban mi presupuesto real en lugar de mis supuestas limitaciones. Encontré unos filetes maravillosos en oferta en Menti, con soltura, y pensé que merecíamos algo especial para nuestra última noche juntos. La noche anterior, Lyra apareció en la puerta, su voz cargada de sospecha de nuestras vacaciones. La aclaré, aunque ambas sabíamos que no era eso a lo que me refería. Mientras los llamaba a cenar, sentí el peso de 3 años de cuidadosa observación tomando su lugar. Esta noche, todo cambiaría. La actuación terminaría, la verdad saldría a la luz, y mi familia descubriría exactamente a quién habían estado ignorando. Miré alrededor de la pequeña cabaña una vez más, memorizando este momento antes de que todo cambiara. Para mañana, entenderían que las suposiciones sobre poder, dinero y lealtad familiar podían estar peligrosamente equivocadas. La mesa estaba puesta, la comida lista, y Richard Morrison estaba listo con todos los documentos legales que transformarían el futuro de nuestra familia. Mientras llamaba a Lance para que se lavara las manos para la cena, sonreí con genuina anticipación. Era hora de que comenzara la verdadera conversación.
La cena que había preparado era digna de un restaurante de alta categoría: filetes prime ribeye, verduras asadas con hierbas que yo misma había cultivado antes de mudarme a mi apartamento de pobreza, y un postre de chocolate que había costado más de lo que Lyra típicamente gastaba en comestibles en una semana. Observé sus rostros mientras daban el primer bocado, viendo cómo la sorpresa y la confusión reemplazaban esa aceptación condescendiente habitual ante mi cocina sencilla. Esto es increíble, mamá, dijo Kent, cortando su filete con admiración. ¿Cuándo aprendiste a cocinar así? Siempre he cocinado así, respondí con sinceridad. Simplemente no han estado prestando atención. Lance devoraba su porción infantil con entusiasmo, parloteando sobre cómo era la mejor cena de su vida. Lyra comía más despacio. Su expresión se tornaba cada vez más suspicaz al procesarla calidad y el evidente costo de la comida. ¿De dónde sacaste estos filetes?, preguntó finalmente, con tono casual pero mirada afilada. Debieron ser caros. Los encontré en oferta, repetí mi mentira anterior. Manteniendo su mirada firme, a veces se tiene suerte. Suerte, repitió ella, claramente sin creerme. Claro, ajá, dejé el tenedor y alcé la copa de vino que había abierto antes. Otra elección cara que no había pasado desapercibida. El vino barato en caja que usualmente llevaba a las reuniones familiares no estaba en ninguna parte esa noche, de hecho, dije, sintiendo como el momento se cristalizaba a nuestro alrededor. Creo que es hora de hablar sobre la suerte, el dinero y la honestidad. Kent se detuvo a mitad de masticar. Algo en mi tono le alertó que esa no sería una conversación típica de cena familiar. La mano de Lyra se apretó alrededor de la copa de vino. Sus instintos gritaban advertencias que aún no sabía interpretar. ¿Qué quieres decir, nana?, preguntó Lance inocentemente, levantando la mirada de su filete con ojos confiados. Quiero decir, cariño, que a veces los adultos no se dicen toda la verdad. Y a veces eso causa problemas, mamá, dijo Kent con cuidado, dejándolos cubiertos. ¿A qué te refieres? Dio un sorbo lento de vino, saboreando tanto el excelente caldo como el momento que había esperado durante 3 años. Me refiero a que todos ustedes han estado operando bajo malentendidos significativos sobre mi situación, tu situación. La voz de Lyra subió medio tono, como cuando percibía una amenaza a su mundo cuidadosamente gestionado. Mi situación financiera, específicamente. Le sonreí, disfrutando cómo su rostro empezaba a palidecer. Verán, cuando murió Henry, todos hicieron algunas suposiciones sobre lo que dejó, sobre de qué tenía que vivir, sobre qué tipo de futuro me esperaba. Kent me miraba ahora, olvidando la cena. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres decir qué? Estoy diciendo que tu padre y yo fuimos mucho mejores con el dinero de lo que cualquiera de ustedes imaginaba. Metí la mano en mi bolso y saqué una tableta, abriéndola en la página de resumen de mi portafolio de inversiones. Mucho mejores. La pantalla mostraba un número que dejó la boca de Kent abierta: 523 millones con 47.891. Eso es, Lyra susurró, inclinándose para mirar la pantalla como si fuera un truco de magia. Las inversiones son reales, dije con calma. Las propiedades inmobiliarias son reales. Las cuentas fiduciarias son reales. Lo único que no era real era la pobreza que he estado fingiendo durante los últimos 3 años. La silla de Kent raspó el suelo al apartarse de la mesa. ¿Fingiendo? Mamá, ¿de qué demonios estás hablando? Hablo de una prueba, dije, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Una prueba de 3 años para ver quiénes eran realmente cuando pensaban que no tenían nada que ofrecerles más que necesidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír la respiración de Lance, el tic-tac del reloj de pared, el sonido lejano del viento entre los pinos afuera. Pero dentro de la cabaña, 3 personas procesaban la destrucción total de todo lo que creían saber sobre la dinámica familiar. Lyra fue la primera en romper el silencio. Estás mintiendo, dijo, con voz aguda por el pánico. Esto es una broma. Algún tipo de broma cruel. No es broma, la aseguré, desplazándome por las páginas de las cuentas para mostrarles las propiedades inmobiliarias, las carteras de acciones, los bonos municipales. Aunque supongo que tiene algo de irónico que tú llames cruel a algo. Pero el apartamento, balbuceó Kent, las preocupaciones constantes por el dinero. La manera en que yo qué, pregunté con énfasis. La manera en que acepté que me trataran como una carga. La manera en que me permití ser excluida de las reuniones familiares porque supuestamente no podía contribuir. La manera en que me quedé callada mientras Lyra le explicaba a mi nieto que yo realmente no era parte de esta familia. El rostro de Kent palideció. Miró a su esposa, que ahora observaba la pantalla de la tableta como si pudiera hacer desaparecer los números con la fuerza de su voluntad.
Nos has estado poniendo a prueba, dijo lentamente, con un tono de revelación en su voz. Durante 3 años nos has estado poniendo a prueba. Fallaron, dije con simpleza. De manera espectacular, Lyra se levantó de repente. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Esto es una locura. No puedes simplemente. No puedes mentirle a tu familia durante 3 años y luego actuar como si nosotros fuéramos los villanos. ¿Puedo?, pregunté, permaneciendo sentada mientras ella se cernía sobre la mesa. Porque desde donde estoy sentada, simplemente les permití mostrar quiénes eran realmente cuando pensaban que no había nada que ganar conmigo. Te cuidamos, gritó. Su compostura ahora completamente destruida. Te incluimos en las vacaciones. Llamábamos. Visitábamos. Ustedes me almacenaron, corregí firmemente. Me manejaron como una obligación desagradable. Me excluyeron sistemáticamente de momentos familiares significativos mientras se felicitaban por hacer lo mínimo. Indispensable. Lance miraba entre los adultos con creciente alarma. ¿Por qué están todos gritando? Nana, ¿por qué mamá está tan molesta? Extendí la mano y tomé la pequeña mano de Lance en la mía. A veces los adultos tienen desacuerdos sobre cosas importantes, cariño, pero no te preocupes. Todo va a estar bien. No todo va a estar bien, la voz de Lyra se quebró histéricamente. Nos has estado mintiendo. Nos has estado manipulando. Los he estado observando, dije con frialdad. Y lo que observé fue que cuando pensaban que era pobre y necesitada, no podían deshacerse de mí lo suficientemente rápido. Me trataron como una carga. Me excluyeron de las decisiones familiares. Y lo peor de todo, empezaron a enseñarle. Lance que amar a alguien depende de lo que esa persona pueda ofrecer. La palabra veneno golpeó a Lyra como un golpe físico. Retrocedió tambaleándose, apoyando la mano en la pared para sostenerse. Eso no es. Yo nunca. Empezó. Pero las palabras se le murieron en la garganta al darse cuenta de que no había defensa para lo que había hecho ayer. Continuó. Implacable, cuando le dijiste a Lance que yo no era su verdadera abuela. Confirmaste todo lo que había sospechado sobre tu carácter. No solo eres alguien que trata diferente a las personas según su valor percibido. Eres alguien que trabaja activamente para destruir relaciones que no le sirven. La respiración de Lyra se volvió rápida y superficial. Su rostro pasó por tonos de blanco y rojo, mientras las consecuencias completas de la situación la golpeaban. Creo que me voy a poner enferma. Y entonces, como si el universo hubiera decidido poner la puntuación perfecta a mi revelación, hizo exactamente lo que nunca esperé. Pero que recordaría para siempre. Se desmayó, Lyra cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados, su cuerpo, golpeando el piso de madera de la cabaña con un golpe sordo que pareció resonar en el silencio repentino. Ken corrió a su lado, arrodillándose junto a su esposa inconsciente. Mientras Lance miraba impactado. Mamá, Lyra, ¿puedes oírme? Yo permanecí sentada en la mesa, terminando tranquilamente mi copa de vino, mientras mi nuera yacía inconsciente en el suelo, después de 3 años de humillación cuidadosamente orquestada. No sentí nada más que satisfacción al ver cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Está bien?, preguntó Lance, su voz pequeña y asustada. Estará bien, lo aseguré, aunque, honestamente, poco me importaba una cosa u otra. A veces las personas se abruman cuando se dan cuenta de que han cometido errores graves. Kent me miró desde donde estaba arrodillado junto a Lyra. Su expresión era una mezcla de sorpresa, enojo y algo que podría ser el comienzo de la comprensión. ¿Qué sucede ahora?, preguntó en voz baja. Sonreí, tomando otro sorbo de mi excelente vino. Ahora tenemos una conversación honesta sobre el futuro. Una vez que tu esposa despierte, por supuesto, la prueba había terminado. Los resultados eran concluyentes y la verdadera conversación sobre el futuro de nuestra familia apenas comenzaba. Lyra recuperó la conciencia 10 minutos después, parpadeando al abrir los ojos para encontrar a Kent a su lado con una toalla húmeda y a Lance asomándose preocupado por encima del hombro de su padre. Yo me había trasladado a la sala, dándoles espacio, mientras mantenía mi posición de calma autoridad. ¿Qué pasó?, murmuró, intentando sentarse antes de que el recuerdo la abrumara de nuevo. Sus ojos me buscaron inmediatamente al otro lado de la habitación. Y observé cómo la esperanza moría en su expresión al darse cuenta de que no había sido una pesadilla. Te desmayaste, dijo Kent con suavidad, ayudándola a sentarse contra los gabinetes de la cocina. Cuando mamá nos mostró, cuando nos habló del dinero, terminó Lyra con voz apagada. Ella realmente tiene $50 millones, 52 millones, corregí desde mi cómodo lugar en el sofá, al cierre del mercado esta mañana. La precisión del número parecía golpearla como otro golpe físico. No era una riqueza vaga o dinero familiar atrapado en fideicomisos complicados. Era riqueza líquida, accesible y que cambiaba vidas. Que había poseído todo este tiempo, mientras ellos me trataban como un caso de caridad.
Kent ayudó a Lyra a ponerse de pie y la guió a una de las sillas de la cocina. Lance se había retirado a sus carritos de juguete, percibiendo la tensión adulta, pero sin comprender su origen. Ver a mi nieto jugar en silencio, mientras un mundo cambiaba a su alrededor, me apretó el pecho con una ira protectora. Necesito entender, dijo Kent, acomodándose en la silla frente a su esposa y manteniendo los ojos fijos en mí. Has tenido este dinero durante 3 años. Nos viste luchar con decisiones sobre tu cuidado, sobre incluirte en eventos familiares, se detuvo. La magnitud de mi engaño lo golpeó. Nos dejaste pensar que eras pobre y yo les permití mostrar quiénes eran realmente. Corregí con firmeza, no hice que me trataran mal. Kent simplemente les di la oportunidad de mostrar su verdadero carácter cuando pensaban que no habría consecuencias. Las manos de Lyra temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos harías esto? La pregunta fue tan genuinamente desconcertada que casi sentí pena por ella. Casi. Porque necesitaba saber, dije con simpleza, cuando murió Henry. Me di cuenta de que ya no conocía a mi propia familia. Necesitaba entender en qué se habían convertido, a quién habían elegido como pareja y, lo más importante, qué tipo de personas influirían en la comprensión de la lealtad familiar de mi nieto. Así que nos mentiste durante 3 años, dijo Kent, con la voz tensa por la ira contenida. Nos manipulaste, nos pusiste a prueba, nos preparaste para fracasar. Los observé, respondí con frialdad. Todo lo que hicieron, cada decisión que tomaron, cada manera en que me trataron, fue completamente su elección. Simplemente no. Corregí sus suposiciones sobre mi situación financiera. Lyra se inclinó hacia adelante de repente, con los ojos brillando de desesperada calculadora. Pero ahora que sabemos, todo puede ser diferente. Podemos empezar de nuevo. Podemos saber la verdad, la interrumpí firmemente. No podemos empezar de nuevo. No pueden desconocer quiénes son realmente. Y yo no puedo olvidar lo que he aprendido sobre ambos. La contundencia en mi tono pareció drenar el último rastro de color de su rostro. ¿Qué significa eso? Metí la mano en mi bolso y saqué un grueso sobre manila, colocándolo sobre la mesa de café donde todos pudieran verlo. Significa que he tomado algunas decisiones sobre el futuro, sobre mi testamento, sobre mis bienes y sobre mi relación con esta familia. La nuez de Adán de Kent se movió al tragar con fuerza. Mamá, lo que sea que estés pensando, no estoy pensando igual, dijo Kent. Ya lo hice. Abrí el sobre y saqué el primer documento. Un testamento revisado que mi abogado había preparado, según mis especificaciones exactas. Mi patrimonio quedará en fideicomiso para Lance hasta que cumpla 25 años. Los fiduciarios serán mi abogado y una empresa de gestión financiera. No miembros de la familia. Lyra exhaló como si le hubieran desinflado un globo. No se estás excluyendo por completo, estoy asegurando que Lance tenga los recursos que necesitará para su futuro, sin importar las habilidades financieras o el desarrollo de carácter de sus padres. Saqué el segundo documento. Sin embargo, ¿hay condiciones o condiciones? Preguntó Kent con desgano. El fideicomiso solo podrá ser accedido si Lance mantiene una relación conmigo que no sea mediada ni controlada por sus padres. Si descubro que alguno de ustedes lo ha envenenado contra mí, le ha impedido verme o ha dañado nuestra relación de cualquier forma, el dinero irá a la caridad. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír los carritos de juguete de Lance rodando por el piso de madera en la habitación contigua. No puedes hacer eso, susurró Lyra, aunque su voz sugería que sabía que yo absolutamente podía. Puedo y lo he hecho, confirmé. Además, establecí un fondo para la educación, salud y bienestar general de Lance que será administrado de forma independiente. Ustedes no tendrán acceso a él, pero tampoco serán responsables financieramente por gastos mayores. Kent miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Básicamente nos está sobornando para que te permitamos tener una relación con Lance. Me estoy protegiendo a mí misma y a mi nieto de su voluntad demostrada de excluir personas de las relaciones familiares cuando les conviene, corregí con firmeza. Pasaron 3 años reduciendo sistemáticamente mi papel en la vida de Lance. Ahora pasarán los próximos 17, asegurándose de que eso no vuelva a suceder. La respiración de Lyra se volvió superficial otra vez y me pregunté si se desmayarían. Por segunda vez, esto es chantaje. Estos son consecuencias, dije firmemente. Durante 3 años operaron bajo la suposición de que no tenía poder, recursos ni opciones. Estaban equivocados en todo. Saqué el tercer documento, el que sabía que heriría más a Kent. También tomé decisiones sobre arreglos más inmediatos. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó, aunque su tono sugería que realmente no quería saber. Me mudaré. El apartamento que he estado rentando en realidad es una propiedad que poseo, pero nunca fue para quedarse. Compré una casa a unas 2 horas de aquí.
Lo suficientemente cerca para visitas regulares con Lance, pero lo bastante lejos para mantener mi independencia. 2 horas. La voz de Kent se quebró un poco. Mamá. Eso está tan lejos que tendrás que hacer un esfuerzo real si quieres verme. Terminé, dije, no más cenas obligatorias donde me traten como una invitada no bienvenida. No más vacaciones familiares donde duerma en sofás cama mientras agradezco el privilegio. Si quieren una relación conmigo, tendrán que ganársela. Lyra finalmente encontró su voz, aunque parecía venir de muy lejos. ¿Y si no aceptamos tus condiciones? Le sonreí, sin mostrar ni un ápice de calidez. Entonces Lance heredará todo cuando cumpla 25. Pero pasarán casi 2 décadas sabiendo que su trato hacia su abuela le costó a su familia 52 millones. El peso de esa afirmación se posó sobre ellos como una manta de plomo. Podía casi ver los cálculos corriendo por sus mentes. La desesperada búsqueda de un ángulo. Algún enfoque que pudiera salvar la situación. Dijiste que querías proteger a Lance de aprender que el amor es condicional, dijo Ken desesperadamente, pero no es eso justamente lo que estás haciendo. ¿Qué? ¿Hacer que tu amor dependa de cómo te tratemos? No, respondí con calma, estoy haciendo que mi dinero dependa de cómo me traten. Mi amor por Lance nunca ha vacilado, a pesar de sus mejores esfuerzos por dañar nuestra relación, pero mi disposición a apoyar financieramente a personas que han demostrado su desprecio hacia mí. Ese barco zarpó. Me puse de pie, acomodando mi vestido y preparándome para asestar el golpe final. Tienen que tomar una decisión. Pueden aceptar estos nuevos términos y reconstruir nuestras relaciones familiares sobre una base de respeto genuino, o pueden rechazarlos y explicar a Lance. Cuando sea mayor, tendrá que explicar por qué su fondo universitario fue donado a la caridad en lugar de invertido en su futuro. Lyra lloraba abiertamente ahora, las lágrimas bajando por su rostro mientras la magnitud de su error quedaba clara. No, lo sabíamos, sollozó. Si hubiéramos sabido del dinero, si tú hubieras sabido del dinero, me habrías tratado bien por las razones equivocadas. Terminé, habría sido amable conmigo porque era útil. No porque fuera familia. Eso no es amor, Lyra. Eso es manipulación. Ken sostenía su cabeza entre las manos, finalmente comprendiendo la magnitud de la situación, 3 años despreciando a su madre, permitiendo que su esposa la excluyera sistemáticamente de la vida familiar, tratándola como una carga que había que manejar y no como una persona a quien amar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente, con la voz amortiguada por sus manos. Quiero que decidan quiénes quieren ser, dije simplemente. Pueden ser personas que aman a sus familiares sin importar su situación económica. O pueden ser quienes miden las relaciones por su potencial de lucro, pero no pueden ser ambas cosas. Y no pueden pretender que los últimos 3 años no sucedieron. Caminé hacia la ventana y miré el lago, donde Lance y yo habíamos construido castillos de piedras solo unas horas antes. Mañana conduciríamos por separado. Ellos volverían a su vida habitual con el conocimiento de que todo había cambiado y yo empezaría a construir algo nuevo. Les doy esta noche para que lo discutan, dije sin volverme. En la mañana pueden decirme qué decidieron. Detrás de mí, escuchaba el sollozo tranquilo de Lyra y los susurros de Kent intentando consolarla. Pero no sentía simpatía por su angustia. Habían creado esta situación con sus decisiones, sus suposiciones y su crueldad casual. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Al día siguiente, desperté con el sonido de susurros frenéticos y bajos que venían del dormitorio de Kent y Lyra. Habían pasado la mayor parte de la noche despiertos y, por los fragmentos de conversación que llegaban a través de las delgadas paredes de la cabaña, deduje que aún buscaban algún ángulo para recuperar su posición de poder. No lo había. Lance ya estaba despierto, sentado en la pequeña mesa de la cocina con un tazón de cereal, balanceando las piernas y tarareando suavemente para sí mismo. Me miró cuando salí de mi incómodo sofá, su sonrisa tan brillante y sencilla como siempre. Buenos días, Nana. ¿Nos vamos a casa hoy? Sí, cariño, dije, despeinándole el cabello mientras pasaba a preparar café. Estás emocionado por ver tu cuarto otra vez, supongo. Pero me gustó construir castillos de piedra contigo ayer. ¿Podemos hacerlo otra vez alguna vez? La simple pregunta me apretó la garganta con emoción. Eso espero, Lance. Realmente lo espero. Kent apareció en la puerta, con el aspecto de haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Su cabello estaba despeinado, los ojos inyectados en sangre, y se movía con la precisión cuidadosa de alguien que intenta mantenerse en pie. Mamá, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Miré a Lance, absorto en su cereal, aparentemente ajeno a la atención adulta que lo rodeaba. Por supuesto.
Salimos al porche, el aire de la mañana fresco y limpio, de una manera simbólica. El lago de montaña se extendía ante nosotros, pacífico e inmutable, indiferente al drama humano que se había desarrollado a su sombra. Queremos aceptar tus términos, dijo Kent sin preámbulo. Su voz cargada de agotamiento y emoción estudié, su rostro, buscando señales de comprensión genuina versus cálculo desesperado. Todos ellos, dijo, Lyra no está feliz. Pero entiende que no tenemos opción. Esto no es una cuestión de elección. Kent dije con firmeza. Esto es cuestión de carácter. Si solo aceptan mis términos porque se sienten atrapados, entonces no estamos construyendo nada real. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando el agua. Cuando finalmente habló, su voz apenas fue un susurro. Te fallé, ¿verdad? Como hijo. Te fallé por completo. La confesión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esto era lo que había esperado escuchar durante 3 años. Pero ahora que había llegado el momento, no sentí triunfo alguno. Solo tristeza por la relación perdida y la incertidumbre sobre si podría reconstruirse. Te fallaste a ti mismo, dije con suavidad. Te convertiste en alguien que no reconocía. Alguien que pudo ver cómo su esposa excluía sistemáticamente a su madre de la vida familiar y no dijo nada. Alguien que pudo escuchar a su hijo aprender que el amor es condicional y no intervino. Las lágrimas recorrían ahora su rostro y de repente recordé al niño pequeño que solía llorar cuando accidentalmente pisaba bichos en el jardín. Ese niño poseía una bondad innata que en algún lugar se había enterrado bajo años de la influencia del aire y sus propias decisiones. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con un remordimiento genuino y crudo. Puedo aprender a perdonarte, respondí con cuidado, pero el perdón no borra las consecuencias. Los últimos 3 años sucedieron, Kent. La forma en que me trataste, la forma en que permitiste que me trataran. El daño hecho a mi relación con Lance. Esas cosas son reales, él asintió, aceptando el peso de lo que había hecho. ¿Qué hacemos ahora? Ahora demuestras que dices lo que piensas, no con gestos grandiosos ni disculpas dramáticas, sino con un comportamiento constante y respetuoso a lo largo del tiempo. Me muestras que recuerdas que soy tu madre, no una carga que hay que manejar. Y, Lyra, miré a través de la puerta mosquitera hacia donde vi a su esposa sentada en la mesa de la cocina, con el rostro hinchado por el llanto y las manos aferradas a una taza de café como si fuera un ancla. Tendrá que decidir quién quiere ser. Puede aprender a tratarme con respeto o puede seguir viéndome como un obstáculo para su perfecta visión familiar, pero no puede hacer ambas cosas. Y su elección determinará qué tipo de relación tendrá con el dinero que moldeará el futuro de Lance. Kent hizo una mueca ante el recordatorio directo de las implicaciones financieras. Ella tiene miedo, debería tenerlo, respondí sin simpatía. Pasó 3 años tratando sistemáticamente de borrarme de la vida de mi nieto, mientras me trataba como ayuda contratada. El miedo es una respuesta apropiada al darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Permanecimos en silencio un momento, observando a Lance a través de la ventana mientras terminaba su desayuno y se dirigía a la caja de juguetes en la esquina de la sala. Su inocencia en medio de la crisis familiar era desgarradora y a la vez motivadora. Quiero que conozca a su abuela, dijo Kent de repente, la verdadera tú. No la versión que Lyra le ha estado enseñando a ver. Entonces tendrás que trabajar activamente para que eso suceda, le dije. No más aceptación pasiva cuando Lyra lance comentarios hirientes sobre mí. No más permitir que me excluya de decisiones o eventos familiares. No. Más tratar mi presencia como un favor que me haces en lugar de una relación que beneficia a todos. Lo entiendo. Espero que sí, dije, y lo decía sinceramente, porque esta es tu última oportunidad, Kent. No pasaré otros 3 años siendo tratada como un miembro de segunda mientras finjo que no me duele. 6 meses después, estaba sentada en la sala de sol de mi nueva casa, viendo a Lance ayudarme a cuidar el huerto de hierbas que habíamos plantado juntos. El viaje de 2 horas resultó ser lo suficientemente lejos como para requerir un esfuerzo real para las visitas, lo que significaba que cuando venían, el tiempo se sentía intencional y no obligatorio. Kent visitaba cada 2 fines de semana, a veces trayendo a Lyra, a veces viniendo solo cuando ella estaba demasiado ocupada para el viaje. Sospechaba que esas visitas en solitario eran su forma de reconstruir nuestra relación sin la complicación del resentimiento de su esposa. Y valoraba ese esfuerzo. La adaptación de Lyra a nuestra nueva dinámica había sido dolorosa de ver, pero necesaria de presenciar. Había probado varios enfoques: cumplimiento taciturno, entusiasmo falso, ausencias estratégicas, hasta finalmente asentarse en un patrón de cortesía cautelosa que parecía sostenible, aunque no cálido. Ella nunca me va a querer, le había dicho a Kent durante una de sus visitas en solitario. Probablemente no, había admitido honestamente, pero está aprendiendo a respetarte. Y eso podría ser suficiente.
Decidí que sí era suficiente. No me interesaba una amistad falsa ni un afecto forzado. Quería el reconocimiento de mi lugar en la jerarquía familiar y un trato que reflejara mi valor como abuela de Lance y madre de Kent. Lyra podía hacer eso sin tener que gustarle. Y yo podía aceptarlo sin confiar en ella. La verdadera victoria era Lance, libre del sutil veneno de su madre contra mí. Nuestra relación había florecido en algo más profundo y genuino de lo que me atrevía a esperar. Pasaba cada 2 fines de semana conmigo, aprendiendo a cocinar mis recetas, ayudando en el jardín y absorbiendo historias sobre su abuelo y la historia familiar que Lyra nunca se molestó en preguntar. Nanan dijo ahora, trasplantando cuidadosamente. Una plántula de albahaca. Mamá dice que eres realmente rica, ¿es cierto? Sonreí ante su sinceridad. Los niños de 8 años no tienen paciencia para eufemismos de adultos, lo soy. Cariño, ¿eso cambia algo entre nosotros? Lo pensó, seriamente. Así era como abordaba todas las preguntas importantes. No creo. Sigue siendo la misma persona que construye castillos de piedras y hace los mejores pancakes. El dinero no cambia eso. Exacto. Asentí, con el corazón lleno de amor por ese niño sabio. El dinero no cambia lo que somos por dentro. Solo, a veces revela quiénes son en realidad los demás. Asintió solemnemente y luego iluminó su rostro al tener un nuevo pensamiento. ¿Significa que puedo ir a la universidad donde quiera? Significa que tendrás opciones, le dije, pero aún tendrás que trabajar duro y tomar buenas decisiones. El dinero puede abrir puertas, pero tú eres quien tiene que cruzarlas. Aquella noche, después de que Ken recogiera a Lance y comenzaran el viaje de regreso a su casa, me acomodé en mi sillón favorito con una taza de té y la satisfacción de un día bien aprovechado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kent. Gracias por hoy. Lance no ha dejado de hablar del jardín. Respondí rápido, claro. Mismo lugar en 2 semanas. Maneja con cuidado. La relación no era perfecta. Quizás nunca sería lo que pudo haber sido si los últimos 3 años hubieran sido distintos. Pero ahora era honesta, construida sobre una base de verdad en lugar de suposiciones, respeto en lugar de obligación. Pensé en Lyra. Probablemente pasando la noche calculando el interés compuesto de 52 millones y preguntándose cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones. La ironía no se me escapaba al intentar excluirme de la familia. Había asegurado sin querer su propio estatus de eterna outsider. Pero sobre todo pensé en Lance y en el hombre que llegaría a ser. Crecería sabiendo que las relaciones familiares requieren esfuerzo y respeto para mantenerse. Entendería que la riqueza es una herramienta, no una medida de valor. Y, lo más importante, sabría que su abuela luchó para seguir siendo parte de su vida cuando otros intentaron apartarla. La prueba había terminado. Los resultados eran permanentes. Y por primera vez en 3 años, estaba exactamente donde debía estar, en mi propia casa. En mis propios términos, con mi dignidad intacta, y mi futuro asegurado. Fuera de mi ventana, las primeras estrellas aparecían en el cielo oscuro. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para construir las relaciones familiares que deseaba. En lugar de simplemente aceptar las que otros trataron de imponerme, levanté mi taza de té en un brindis silencioso a mi yo de 70 años. La mujer que finalmente aprendió que, a veces la mayor victoria es simplemente negarse a ser disminuida por las limitaciones de otros. La actuación había terminado. La verdad nos había liberado a todos. Y nunca había sido más feliz de ser exactamente quien era. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y, mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.